¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Por fin, les he traído la siguiente parte del manga, versus creado por el autor de One, y retomando donde nos quedamos, la humanidad planea hacer que algunos gigantes se enfrentaran contra la nueva humanidad, y Saibi presenta a los miembros que participarán en esa misión, y estos son principalmente gente joven y hermosa, los cuales serán liderados por el héroe Ario, pero para esta misión Burajinte también sería uno de los miembros, para asegurarse de que los gigantes bajaran la guardia al ver a un humano de su mundo. Y Saibi les comenta que Ram los llevará en 30 minutos y que aprovechen ese tiempo para prepararse. Pero antes nos transportamos al territorio de los demonios, y Kiber le da su reporte al rey demonio Yachi y le menciona que en los enfrentamientos contra los robots, los demonios fueron completamente derrotados y que en ese momento el exterior era un caos y que por ese motivo le estaba pidiendo algunas tropas para movilizarlas, a lo cual el rey demonio Yachi acepta y le dice que puede retirarse, para después decirle a sus tropas que planeaba ver con sus propios ojos todo el caos, pero su adivino intenta detenerlo, porque en ese momento la situación era muy caótica y peligrosa, lo cual molesta al rey demonio, provocando que le dispare cerca de los pies, y le menciona que su definición de peligro era muy diferente y que se estaban quejando solo porque el clima había cambiado un poco, pero al salir se percata de los grandes cambios y que no era solo el clima, pues ahora habían construcciones que hasta hace poco no estaban. Pero de pronto, el rey demonio ñudo contacta a Yachi y le menciona que de alguna forma el mundo exterior se había vuelto divertido y que de un momento a otro el número de bajas en su ejército había aumentado, que algunos de los otros reyes demonios se habían comenzado a mover, y le pregunta si deberían hacer lo mismo. Pero el rey demonio Hachi solo le pregunta si el gran rey demonio le había dicho algo, pero Ñudo le responde que no tiene noticias, y que el gran rey demonio es como un gran desastre natural que nadie puede entender, y que por ese motivo todos los reyes demonios se movilizan como se les antoja. Pero nos percatamos que el rey demonio Ñudo se encontraba jugando ajedrez, pero estas piezas eran soldados humanos, los cuales eran prisioneros, obligados a participar y a matarse unos a otros. Y este le menciona a Hachi que le gustaría ver a uno de esos humanos, a los que llamaban héroes, lo cual extraña a Hachi, y le pregunta si ningún héroe había ido a enfrentarlo, a lo cual Ñudo le responde que nunca había visto a un héroe. Y regresando al castillo, Kayla se acerca a Ario, y este le pregunta a Kayla si planeaba darle un beso de despedida, pero Kayla solo le dice que tiene que comprobar algo antes de la misión, y le pregunta si realmente había enfrentado a un rey demonio, porque entendía la conducta de los humanos que huyen del enemigo, y que hasta ahora había visto a muchos soldados, como el entonces Ario se rompe y confiesa, y le dice que su valor no fue suficiente, y que cuando llegaron a donde estaba el rey demonio, vieron cómo ese rey demonio trataba a sus prisioneros, y que sus instintos le gritaron que él no era rival para él, y cuando se dio cuenta ya estaba corriendo abandonando a todos sus camaradas, y que el miedo había borrado toda la confianza que había conseguido tras años de entrenamiento, y que él no era ningún tipo de héroe, y por ese motivo estuvo vagando, ocultando su identidad. Pero cuando ocurrió el desastre natural, apareció un paisaje desconocido y no pudo evitar regresar a la base con sus amigos. Entonces Kayla le preguntó si la razón por la que no les había informado sobre los gigantes era porque estaba apartando la vista de la realidad, a lo cual Ario le respondió que al ver a Hollow sintió alivio y creyó que no había sido el único en ser derrotado por un rey demonio y que él entendería su dolor, pero que él no estaba para nada desesperado y que incluso su voluntad de pelear era mucho más grande que antes, y que él siempre había sido un héroe, a lo cual Kayla le preguntó el por qué se había ofrecido para guiar a los gigantes, y Ario le responde que al escuchar que Hollow participaría en una misión suicida, sus manos actuaron sin que se diera cuenta, pero después se dio cuenta de que no podría huir y que era de lo peor. Pero Kayla lo interrumpe y le dice que arriesgar su vida por una mentira era valiente y que aunque tuviera el corazón roto, no dejara de arrastrarse, y que por lo menos en ese momento era un verdadero héroe para después ofrecerle una flor y decirle que no entendía muy bien sus costumbres, pero que por alguna razón, después de recibir la flor que le dio en la mañana, llegó a sentir que no era comida, así que tenía que regresar con vida y enseñarle su verdadero significado, a lo cual Ario, algo nervioso, toma la flor y le agradece, y le pide que crea en él y lo espere. Y por fin ha llegado el momento. El círculo de teletransportación está listo,
y todos ya están en posición para irse. Entonces, Saibi le dice a Ario que el destino de la base estaba en sus manos, pero Ario, rebosando de confianza, le responde que siente cómo corre la presión, pero que no importaba porque estaba acostumbrado a que le dijeran ese tipo de cosas. Pero entonces Haiji se acerca a Ario y le dice que la nueva humanidad es extremadamente cruel y lo abraza mientras le dice que por favor se cuidara y que oraría por la seguridad de su viaje, a lo cual Ario le agradece y le preocupa el hecho de que Haiji estuviera temblando, pero ha llegado el momento de irse y les dice a sus compañeros que su misión es infiltrarse en la ruta de los gigantes para guiarlos al territorio de la nueva humanidad y que no olvidaran actuar como si fueran completamente sumisos, pero que tuvieran cuidado porque existía la posibilidad de que no los escuchen y simplemente los maten. Así que básicamente eran un escuadrón suicida, pero que no se angustiaran porque en ese momento eran los más geniales para después poner en marcha el plan para guiar a los gigantes. Pero tan pronto encontraron a los gigantes, un soldado del mundo de las máquinas ya había caído a mano de estos, y uno de estos gigantes detiene a sus compañeros y les dice que esos humanos eran graciosos y que querían decir algo, pero Ario ya estaba muy asustado y recordó que era el mismo sentimiento que tuvo cuando estuvo enfrente del rey demonio, pero esta vez tomó valor, recordando a sus compañeros y apoyándose de la flor que le dio Kayla, y dijo a sí mismo que esta vez no huirá, porque era un héroe para después gritarle a los gigantes que no venían a pelear y que se rendirán ante ellos, porque era inútil resistirse y que si les perdonaban la vida los llevarían hasta su base, pero los gigantes no hacían más que reírse. Pero entonces Shigeru llama su atención y les dice que también tienen muchos recursos, materiales y otras cosas que jamás han visto, así que debían seguirlos para que las pudieran ver y que hasta podrían llegar a un acuerdo en donde ambas tribus salieran beneficiadas en un futuro, y nos presentan a Shigeru, el cual era un importante hombre de negocios en su mundo. Pero después, Shigeru les dice a los gigantes que ellos no tenían muchas expectativas de vida en un mundo tan hostil, así que su mano de obra sería muy útil y de esa forma ambos saldrían beneficiados. Pero de pronto un gigante aplasta al soldado que estaba a un lado de Shigeru y le pregunta qué tanto estaba diciendo, a lo cual Ario le grita que se detuviera porque ellos no eran sus enemigos. Pero un gigante observa a Rem y le dice que ella lucía diferente a los demás y se preguntaba si era una carnada, un juguete o basura, para después intentar aplastarla, pero Burajinte se atraviesa para salvarla, pero su mano quedó gravemente lastimada, y este le pide que use su magia para calmarlos, pero Rem les dice que el hechizo para calmarlos ha estado activo al máximo desde el inicio, y que generalmente puede calmar las ansias de violencia, pero que ellos eran pura violencia, a lo cual Shigeru entiende que los mataran a todos, pero recuerda a su familia que lo espera en la base, y les grita que lo escucharan, y que lo que les ofrecía mejorara su vida, y que si querían algo en específico, solo tenían que pedirlo. Pero entonces, un gigante lo aplastó con su arma, y Ario les gritó que se detuvieran, a lo cual Júpiter se molestó, y le dijo que ya debería saber que hablar con unas bestias no servía para nada, para después activar su anillo cósmico, el cual le permitía volar, y se dispone a atacar a los gigantes, y los marca como blancos, para dispararles con un láser satelital, el cual da en el blanco y les causa molestia a los gigantes, a lo cual Júpiter pensó que había funcionado, y dijo que eran unas simples bestias que no conocían a una verdadera civilización, y les dice a sus compañeros que dejaran que él se encargara. Pero de pronto un gigante salta y lo aplasta como si se tratara de un mosquito, provocando que nuestro grupo se reduzca a 3 personas, y Ario no sabe qué hacer, y se pregunta si debería pelear también e intentar hacerles un poco de daño. Pero entonces Burajinte toca el hombro de Ario y le dice que él puede entretenerlos un poco, a lo cual Ario le pregunta a qué se refería con entretener, y Burajinte le responde que solo observara y que le preguntara en un rato. Entonces nos muestran unas pastillas rojas, las cuales están hechas con el corazón de un gigante, hecho polvo, y que éstas ponen una sobrecarga muy grande de fuerza en un cuerpo y que tienen el riesgo de matar al consumidor. Pero Burajinte se toma varias y de pronto cada uno de sus músculos crece masivamente y le dice a un gigante que era hora de que jugara con él, lo cual le causó gracia a los gigantes, pero uno avanzó hacia adelante para enfrentarlo, y Burajinte se lanzó contra él golpeándolo en la cara, logrando que retrocediera, pero varios gigantes lo detuvieron
para que no cayera al suelo, pero Buraginte no se detuvo y volvió a atacarlo con una serie de golpes. Pero el gigante alcanzó a golpearlo con su mano y lo mandó directo al suelo, pero Buraginte, muy mal herido, se volvió a poner de pie y le dio una patada en la cara al gigante, pero al parecer los gigantes estaban fascinados con este espectáculo y no dejaban de celebrar y reírse. Pero por desgracia, el gigante atrapó a Buraginte y lo apretó con su mano para después arrojarlo al suelo. Pero ya en el suelo, el gigante lo ataca con una serie de golpes que lo dejan irreconocible para después pisarlo y decir que eso había sido divertido. Y les preguntan a los magos si allá en su tribu habían más personas como el que sean fuertes y se pueda jugar con ellos. Pero Ram se encontraba vomitando y menciona que estos tipos eran peores que los demonios. Pero Ario sabe que debe continuar con el plan y comienzan a guiarlos hacia donde se encontraba la nueva humanidad. Y al llegar, todos miran con asombro la ciudad y los gigantes mencionan que todo era muy brillante y que parecía que nunca lo habían destruido antes. Pero para los gigantes, los magos habían perdido su utilidad y justo antes de ser aplastados, los magos activaron sus botas plumas y magia deslizante, a lo cual los gigantes comienzan a perseguirlos. Pero nuestros magos se apresuran a llegar a la ciudad, pero antes activan su magia decorativa y se cambian de ropa para poder mezclarse entre la nueva humanidad. Gracias a los detalles de la ropa que les dieron, lograron pasar desapercibidos entre la nueva humanidad. Pero tan pronto llegaron los gigantes a la ciudad, comenzaron a destruir todo a su paso. Pero a pesar de que los gigantes estaban destruyendo todo, la nueva humanidad no reaccionaron en lo más mínimo. Y al ver esto, Ario no pudo evitar pensar que se trataban de civiles inocentes y que había cometido un error al traerlos. Pero de pronto un gigante mira a un pequeño niño y piensa que si acaba con él, al menos uno llorara, y lo golpea con su arma aplastándolo. Pero de alguna manera el niño estaba arriba del arma del gigante, como si ésta solo lo hubiera atravesado, y éste solo cortó el palo a su paleta para después usarlo como arma y hacerle varios cortes en el brazo al gigante para que después los demás humanos se comenzaran a movilizar para atacar a ese gigante. Y después de derribarlo, los demás gigantes se molestaron y comenzaron a atacar con todas sus fuerzas a la nueva humanidad, y todo estaba saliendo como lo habían planeado. Ambos enemigos naturales se estaban haciendo pedazos entre sí, pero cuando Ario pensó que ya era momento de retirarse, alguien de la nueva humanidad le cortó el cuello a Ram, quitándole la vida, y este hombre solo le dice a Ario que son una raza vieja, y como pudo pensar que no se darían cuenta, porque ese olor viejo y sucio los delataba, para después preguntarle si él había guiado a los gigantes hasta la ciudad. Pero Ario solo le preguntó si no iba a ayudar a sus compañeros, pero éste le responde que no le harán caso a los perros callejeros que entraron en su jardín y que para eso tenían gente que se ocuparía de ellos y que lo único que les importa era el entretenimiento y que no hay nada mejor que arrebatarle todo rastro de esperanza a la vieja humanidad para poder apreciar cómo caen en la desesperación, y le promete que después de acabar con él, irá a buscar a su familia y a sus amigos. Pero Ario en este momento solo siente una profunda ira hacia estos humanos y menciona que hasta ahora la humanidad ha sido aplastada y que la humanidad está furiosa, y le pide a sus amigos que lo perdonaran, pero que ahora se trataba de su propia batalla. Y observamos cómo la espada de Ario resplandece y éste le pide un poco de mana a su ayudante Kira para prepararse para pelear. Pero esto solo asombra a la nueva humanidad, porque no creían que los fuera a enfrentar, y mencionan que tal vez se debía a que era un humano antiguo de otro mundo y que debían capturarlo para torturarlo. Pero entonces Ario menciona que antes huía de todo, pero esta vez le había prometido a Kayla que volvería y que no podía fallarle, y utiliza su técnica que iba a usar contra el rey demonio Ñudo, la cual se llamaba Tormenta Dorada, la cual creaba una tormenta de luz y había comenzado a arrastrar a todos los que se encontraban cerca, para después comenzarlos a cortar, y nos muestran que Ario había realizado la combinación espiritual con su hada, mostrando una explosiva y particular habilidad, y que se trataba de la técnica secreta y definitiva de un héroe, lo cual había molestado a los gigantes y llenado de intriga a la nueva humanidad, porque no entendían cómo dominaba la voluntad de la tormenta. Pero de pronto Ario se encontró frente a 3 niños y dudó al verlos, pero estos no dudaron
y lo atacaron. Y la nueva humanidad aprovechó para golpearlo por detrás. Pero un gigante no dejó pasar la oportunidad y los golpeó a todos con una patada. Pero tan pronto reaccionó, Ario comenzó su ataque nuevamente y mencionó que no importaba que su sufrimiento fuera inútil o que su cuerpo sea destrozado, porque el contraataque de la humanidad comenzaba aquí y Ario pudo acabar con varios enemigos antes de caer. Pero para la nueva humanidad, los daños estaban dentro de los límites permitidos, y uno de los nuevos humanos le preguntó a otro si estos gigantes eran un arma biológica de los antiguos humanos, pero este le responde que no hay manera de que ellos puedan hacer algo así, y que seguramente se trate de una nueva especie, que también apareció cuando el mundo fue cambiado. Pero de pronto, de entre los escombros, un gigante moribundo se logró poner de pie y se estaba retirando, pero este se comenzó a rascar el cuello, y de pronto comenzaron a surgir tentáculos de su cuello, para después mutar completamente en una masa de músculos, con tentáculos que emitían una especie de vapor. Al parecer este gigante se había infectado con un parásito de otro mundo, y hasta apenas había terminado su incubación, pero esto solo llena de alegría a la nueva humanidad, porque habían encontrado nuevas especies que servirían como sus juguetes. Y regresando a la base de nuestros humanos, observamos cómo Kira fue el único que logró escapar, para darles la noticia de que el plan había sido todo un éxito, a lo cual todos comenzaron a celebrar y llenar de elogios el plan de Hollow. Pero entonces, Pain les explicó qué pasó con los miembros de la misión, lo cual entristece a sus compañeros, y no pueden creer que fueran asesinados. Pero después, Pane les explica que la nueva humanidad derrotó al héroe Ario, para después encarcelarlo en un área creada para la vieja humanidad, y que como último mensaje, el héroe Ario les dijo que no se atrevieran a rescatarlo, lo cual llena de ira a Hollow, pero sabía que no podían ir por Ario, así que solo se retiró para tranquilizarse. Sin embargo, la frustración que sentía era inmensa, pero de pronto unos niños aparecieron jugando y se podía ver que eran niños de diferentes mundos, y Hollow sabía que sus compañeros habían apostado sus vidas por un paisaje así. Pero cuando la pelota cayó cerca de Hollow, los niños se acercaron a él por la pelota, pero al ver su brazo le preguntaron si le dolía, provocando que Hollow recordara al demonio que se lo había cortado, pero Hollow solo les respondió que no le dolía y que incluso podía agitar el brazo, pero sin darse cuenta, se golpeó su brazo provocándole un inmenso dolor, provocando que los niños salieran corriendo por el miedo. Pero Hollow estaba feliz de ver a los niños jugando y sabía que él también debía esforzarse. Pero de pronto Hollow sintió la presencia de varios demonios, y estos eran una armada completa, los cuales estaban comandados por el demonio Kiber. Así que Hollow se alistó para ir a enfrentar a los demonios, él solo, y al ver esto, los niños le preguntaron a dónde iba y que si podían ayudar en algo, pero Hollow solo les pide que le avisen al hombre de cabello largo, que se llama Xavi, que su hermano mayor ya había llegado, para después salir y encontrarse cara a cara con Kiber, y este demonio le dijo que era muy sospechoso que saliera él solo a enfrentarlo, a lo cual Hollow le responde que a pesar de tener una parte del ejército demoníaco, él también había venido solo, así que le propone que tengan un duelo 1 a 1, y que si él ganaba, entonces él les ayudaría en el futuro, lo cual le causa gracia a Kiber, y le dice que está perfecto para él, aunque duda mucho que le gane, y que ahora sufrirá las consecuencias por provocar que esos bichos de acero lo atacaran, y ambos comienzan a pelear, y se ven bastante igualados. Pero Kiber nota algo diferente en la espada de Hollow, pues al principio esta brillaba por el miedo que Hollow le tenía a los demonios, pero ahora era su fuerza la que le daba forma. Pero después de bloquear un ataque de Kiber, Hollow cambia la espada de posición, para después deslizarse y atravesar a Kiber con su espada, provocando que Kiber se enfureciera, porque para él esto no era una batalla, pero que ahora lo había puesto de mal humor, provocando que libere todo su poder, para después lanzarse sobre Hollow, pero este lo esquiva para después golpearlo sobre su pierna, para derribarlo, y una vez en el suelo, Hollow salta para lanzarle un corte al demonio, pero este demonio logró esquivarlo, y nos mencionan que para Hollow, esta pelea es una oportunidad para hacer algo por sus amigos, pues ahora su amigo Ario fue capturado por la nueva humanidad, y eso lo hacía sentir solo y arrepentido, provocando que Hollow se concentrara totalmente en la batalla y en el adversario que tenía enfrente. Pero Kiber estaba asombrado por la fuerza de Hollow, así que le ordena a sus demonios que se coman las extremidades del héroe, pues sabía que él tenía algo que ver con la fusión de los mundos, y planeaba torturarlo para descubrir la verdad. Pero esto no era algo que sorprendiera a Hollow, y este solo piensa que si Ario y él hubieran emboscado a los gigantes,
tal vez no hubieran sacrificado a tantos, pero que todo fue a consecuencia de que él no era un héroe tan confiable. Así que les grita a los demonios que se apresuren, porque él iba a cortar en pedazos a cada uno de ellos. Pero de pronto los soldados en la base comenzaron a lanzar las bombas lacrimógenas para darles tiempo a los magos de preparar un hechizo para crear una pared de fuego, para evitar que los demonios se acercaran. Pero de pronto aparece Paquia golpeando a varios demonios para después darle un cabezazo a Hollow para reclamarle el que hubiera salido solo, porque se suponía que todos sus compañeros habían sacrificado sus vidas para que ellos vivieran, y que si él desperdiciaba su vida, estaría traicionando a sus amigos. Pero Hollow le responde que tiene razón, pero que en este preciso momento no puede perdonar su cobardía. Pero Paquia se sentía igual que él para que después ambos comenzaran a destruir a los demonios que se estaban acercando, provocando que Kyber se molestara, pues esta inútil resistencia solo estaba retrasando lo inevitable. Y dentro de la base, todos están analizando la situación, pues a pesar de que pelearan con todas sus fuerzas, no eran más que ratones en una bolsa, y volver a repetir el plan de la nueva humanidad no era algo posible. Pero Glasp recuerda un arma que leyó en el reporte, y les pregunta sobre el arma desplegada en el espacio a los humanos del mundo de los enemigos cósmicos, y Sua les explica que se trataba de un cañón satelital y que hace muchas generaciones la humanidad tenía cientos de estos desplegados en el espacio, pero que ahora solo tenía 26 y podían ser controlados de manera remota para un ataque con un láser lo suficientemente potente para calcinar a una persona, pero que en esta situación no serviría de mucho, ya que hay demasiados enemigos. Pero Glasp le menciona que esa no es razón suficiente para no usarla, pero Sua les menciona que hay reglas para usar los cañones, y que una de ellas es bajar la intensidad del láser, porque de lo contrario hay una alta probabilidad de ser detectados y que sus enemigos naturales lleguen a este lugar. Así que todos le preguntan quiénes son sus enemigos naturales, y Sua les responde que el espacio es un infierno que se propaga sin fin y que este planeta se encontraba en su dominio y no hay amenaza que pueda superarlos, por lo cual era de vital importancia que los extraterrestres Madara no los encontrarán. Pero Masayoshi le responde que entonces solo no hay que pasar del límite permitido y no tendrán problemas. Pero Sua le responde que no es tan fácil, porque a pesar de proteger esa regla, todavía hay un riesgo de ser descubiertos. Además, hace poco se registró que Júpiter utilizó esta arma contra los gigantes, pero al usarla dentro de los valores permitidos, no tuvo éxito, pues murió al poco tiempo de usarla, pero por el momento debemos de usar todos nuestros recursos, así que la usaremos para realizar unos cuantos ataques. Entonces, Glasp les agradece por su determinación, pero les pide que la disparen con su máxima potencia, lo cual alarma a Sua, y le grita que si acaso no había escuchado lo que le había contado, pero Glasp le responde que si ellos no vienen, estarán en graves problemas, y Saibi estaba de acuerdo con él, y vemos cómo lentamente el cansancio comienza a superarlos, y la cantidad de demonios no parece disminuir, pero ninguno planeaba rendirse, hasta que de pronto, varios ataques provenientes del cielo comienzan a destruir a los demonios, a lo cual Kyber intenta buscar la fuente de los ataques, pero al no sentir ningún tipo de magia proveniente del cielo, no sabe qué hacer. Pero tan pronto la lluvia de luces se había detenido, Kyber se comenzó a reír y mencionó que la carta de triunfo de los humanos había sido una farsa, pero de pronto un objeto cayó del cielo y estas eran algunas esferas muy extrañas, a lo cual Sua confirma que los han encontrado, porque varios satélites fueron destruidos. Entonces, Saibi menciona que sería bueno que pelearan contra los demonios, pero Sua lo interrumpe y le dice que no será una pelea y que en ese lugar solo quedará una sola especie con vida. Y al emerger, estos seres comienzan a hablar entre sí en un idioma diferente. Entonces, Hollow intenta aprovechar que Kyber estaba distraído para atacarlo, pero Kyber bloquea su ataque para después golpearlo en la entrepierna y se burla de Hollow porque ese había sido un ataque sorpresa muy patético, pero después lo elogia porque tratándose de escalas de fuerza humana, Hollow era muy fuerte, pero si comparaba esa escala con la de los demonios, no tenía ni una sola oportunidad de ganarles. Pero cuando se proponía a matarlo, los Madaras comenzaron a emitir un sonido muy agudo, lo cual molestó a Kyber, y les gritó que se callaran y que ahora no era un buen momento para que lo interrumpieran. Y regresando a la base,
El general Glass estaba tratando de pensar en una estrategia, porque si se quedaban en la base tarde o temprano, serían eliminados, y que sobrevivir sin arriesgar sus vidas era la máxima prioridad. Y regresando al campo de batalla, todos estaban analizando a la nueva amenaza, pero Kiver no pierde tiempo y decide ir con todo desde el principio, sin importarle que sus compañeros estuvieran en la línea de fuego. Prepara un poderoso ataque llamado Cañón Demoníaco, devastador, el cual da en el blanco, y pareciese que los había eliminado muy fácilmente. Así que Kiver regresa con Hollow, pero este ya había desaparecido, y era Pakia quien se lo había llevado. Entonces Hollow le pregunta cómo iban a proteger la base si se estaban alejando, a lo cual Pakia le responde que es un estúpido, porque aún no se daba cuenta de que ese demonio lo estaba persiguiendo a él, y que si Hollow se alejaba de la base, muy seguramente el demonio iría tras él, lo cual realmente era una buena idea, pero Kiver no se lo iba a permitir, así que ataca a Pakia derribándolo, y que estos se vieran rodeados por demonios. Pero cuando el polvo se dispersó, los Madaras seguían, como si nada hubiera pasado, provocando que Kiver se alarmara y liberara todo su poder para atacarlos. Pero este alien se movió más rápido que Kiver, para después golpearlo en el estómago y mandarlo a volar atravesando la base, terminando en la misma habitación donde estaban los estrategas humanos. Pero Kiver estaba gravemente herido y fuera de combate, alarmando a los humanos, porque se suponía que Kiver era alguien fuerte, y en el campo de batalla, los demás demonios atacaron al Madara, pero este solo sacudió su cabeza para después rebanar a varios demonios, pero ningún demonio pudo ver lo que había pasado. Pero Hollow pudo ver cómo varios rayos salieron de sus ojos para después cortarlos a todos en pedazos, y al ver esto los demonios estaban aterrorizados, pero aún así volvieron a atacar, pensando que eran más. Pero este Madara los destruyó a todos, para después elevarse por el aire y comenzar a erradicar a los demonios. Entonces Sua les pregunta a todos que si ahora lo entendían y les explica que los Madaras son aliens que se convierten en la amenaza suprema del planeta al que llegaban y que desconocían cuál era su planeta de origen. Además, alguna vez la Tierra tuvo toda una flota espacial dedicada a defenderla y solo un Madara fue suficiente para destruirla. Y ahora habían sido tan desconsiderados que los invitamos sin preocupación alguna. A lo cual Hollow menciona que la presencia de estos seres era similar a la de Rey Demonio Yachi, pero entonces el Madara ajustó la frecuencia de su voz para poder comunicarse y les dijo a los demonios que necesitaba preguntarles algo, pero esto provocó que un demonio se negara a cooperar. Pero otro Madara solo lo eliminó, y este mencionó que en este planeta habían criaturas muy feas, y otro le preguntó si había algo interesante en este planeta, y solo le respondieron que era un planeta muy similar al anterior, donde habían humanos que estaban luchando por su vida y regresando a la base. Sua menciona que es el fin, y que para los Madaras, los humanos y los demonios solo eran basura. Pero entonces Saibi tiene una idea, y le dice a Sua que es muy pronto para rendirse, y afuera donde todo estaba siendo destruido por los Madara, vemos que Basutsu estaba tratando de atender la enfermedad del rey, y este estaba decepcionado, pues como era un humano de otro mundo, pensó que sería más resistente para después salir de la habitación, y regresando con Kiver, este ya había vuelto a su forma original, y este comienza a recordar su vida, contándonos que llevaba viviendo 250 años, y que con el poder que tenía, había sido ascendido a oficial de combate muy rápido y que su única tarea era acabar con los humanos, pues estos habían decidido entrenar a héroes para enfrentar a los demonios, pero realmente era una tarea muy fácil, provocando que desde el fondo de su ser deseara que apareciera alguien fuerte que pudiera resistir su exagerado poder. Pero de pronto comenzaron a aparecer muchas amenazas, y habían aparecido muy rápido, y se preguntaba si este sería su triste final, pero de pronto Saibi comienza a darle su magia para que éste se regenerara, a lo cual otro mago al ver esto, le dijo que se detuviera, porque tan pronto ese demonio reviviera, él los aniquilaría a todos. Pero Saibi lo ignoró, y continuó dándole mana a Kiver, pero cuando éste reaccionó, lo primero que hizo fue atacar a Saibi, mandándolo a volar. Pero Kiver todavía estaba asimilando lo que había pasado. Entonces Saibi le dice que calme esas intenciones asesinas, porque ellos no eran el verdadero problema, y le pregunta si planeaba desperdiciar su fuerza con ellos. A lo cual Kiver, algo molesto, le dice que no sabe lo que está planeando, pero que lo borraría en un instante lanzándose sobre Saibi. Pero este se desvió en el último segundo,
para buscar a los Madaras, y regresando al campo de batalla, un Madara le pide a su compañero que dejara de destruir todo y que mejor intentara comunicarse de nuevo con los habitantes de ese planeta para empezar a comprenderlo. Entonces, este se acerca a otro demonio y le dice que solo quería conversar un poco, pero este demonio estaba muy asustado, así que le dice que el que podría darle información valiosa sería el humano que estaba por allá, señalando a Hollow, provocando que el Madara notara la presencia de Hollow, pero en ese momento, algunos soldados del mundo de las máquinas comienzan a dispararle, pero tan pronto dispararon la nave de los Madara, los hizo explotar provocando que el Madara se molestara y decidiera que la mejor opción sería secuestrar a todos los humanos de ese planeta y que solo les perdonarían la vida a los que contestaran todas sus preguntas, a lo cual Sua les grita a todos que esos aliens no planeaban dejar a nadie con vida. Entonces Hollow le dice a Pakia todas las negativas de la situación, como que la fortaleza estaba destruida y que los demonios habían perdido la voluntad de pelear, pero que aún así ellos dos deberían hacer algo, aunque solo sirvieran de escudos. Pero de pronto aparece Kiber, golpeándolo desde arriba, pero este alien bloqueó el golpe sin problemas, y Kiber le dice al Madara que no se deshará de él tan fácil, pero el Madara solo le pregunta quién es, y le menciona que no puede identificar a su especie, para después preparar su ataque de visión láser. Pero al ver esto, Hollow le advierte a Kiber sobre su ataque, a lo cual Kiber prepara un rugido para crear una barrera y protegerse del ataque, lo cual sorprendió mucho a los Madaras. Pero entonces Kiber decide llamar a todos los demonios que estuvieran cerca con ayuda de una flauta mágica, porque sabe que necesitará ayuda para vencer a todos los Madara, y casi inmediatamente las naves de los Madaras fueron derribadas, y aparecieron 3 demonios, los cuales se extrañaban de que Kiber usara la flauta y se preguntaban qué estaba pasando. Pero Kiber les pregunta cómo llegaron tan rápido, y Shinzou le responde que Yachi-sama los había mandado a cuidarlo, lo cual asombra a Kiber y les pregunta si los había enviado, porque el rey demonio Yachi creía que no era lo suficientemente fuerte para acabar con el héroe, pero Bikuku le responde que no se trataba de eso y que en realidad ellos estaban ahí para observar a los seres que estaban acabando con los demonios, y ambos bandos se preparan para pelear, y el primero en hacer un movimiento es Shinzou, quien comienza a lanzarle varios proyectiles de fuego a un Madara, pero estos ataques estaban siendo bloqueados sin problemas por este. Pero de pronto, Bikuku intenta un ataque sorpresa para morderlo, pero el Madara lo esquiva para después tratar de derribar a Bikuku con un rayo de energía, pero este logró retirarse antes de ser alcanzado por los ataques del Madara, pero apareciendo con una voltereta. El demonio Oppo logró golpear al Madara, para que después los 4 demonios prepararan un ataque combinado con toda su fuerza, el cual había dado en el blanco, pero este ataque había sido tan poderoso que había provocado que la base de los humanos estuviera colapsando, por lo cual Bikuku menciona que tal vez se habían pasado un poco, pero de pronto el Madara comienza su contraataque con sus pies lastimando seriamente a los demonios, y les menciona que tal vez tengan algo de fuerza, pero seguían siendo seres biológicos llenos de defectos, pero Kiber, lleno de ira, se lanza sobre el Madara, pero este solo les pide que desaparezcan, para después iluminar el corazón en su pecho y preparar una descarga eléctrica que afectaría a los 4 demonios para que estos cayeran como moscas al suelo. Pero ya en el suelo estos se levantaron como si nada, y se debía a que los humanos les estaban dando su mana para que se regeneraran, y Bikuku, al notar esto, felicita a Kiber por domesticar a los humanos de la fortaleza, pero este le responde que ellos solamente les están dando su poder mágico como mecanismo de supervivencia y que los ignorara porque el verdadero enemigo estaba enfrente. Entonces varios magos cuestionan a Saibi sobre lo que harán cuando solo queden los demonios, a lo cual Saibi les responde que después del incidente con los gigantes, preparó una estrategia para escapar en caso de cualquier emergencia, y que antes de que los demonios terminen de luchar con los Madara, ellos activarían el círculo de teletransportación. Pero había un inconveniente, y este era que después de que los mundos se fusionaran, el terreno había cambiado drásticamente, y ahora no tenían idea si acabarían en medio de otro enemigo o si el entorno mismo sería letal para ellos. Así que Saibi les pregunta a todos si saben de algún lugar que estaría bien para escapar, pero nadie conocía un lugar seguro. Pero entonces un anciano con la voz muy tenue
le dice que sabe de un lugar, pero después dice que mejor no, que lo olviden, pero Saibi alcanzó a oírlo y le preguntó por ese lugar, a lo cual el anciano Gyoji le responde que tiene un escondite en una iglesia abandonada, pero en su mundo no hay leyes y la gente estaba armada. Pero al escuchar esto, Saibi y Sua contemplan el entorno y sus escasas posibilidades de sobrevivir, así que se alteran y le gritan al anciano que ese lugar era 100 veces mejor que donde estaban ahora. Pero Glasp los interrumpe y con más tranquilidad le pide a Gyoji que marque el lugar exacto de la iglesia, y de esa manera todos deciden que la nueva fortaleza será en el mundo sin leyes. Pero Sua menciona que un mundo donde la única amenaza son otros humanos será como un viaje turístico para ellos. Pero su compañera le dice que será mejor que no se confíe. Entonces, Saibi se dispone a activar el círculo de teletransportación, pero cometió un error. Les había dado demasiada magia a los demonios y ahora no tenía suficiente para realizar la teletransportación, a lo cual la tribu del mundo del gran árbol le ofrecen una bebida llamada Esencia del Mundo, la cual le daba energía al que la bebía, la cual provenía de las raíces del gran árbol de su planeta. Así que Saibi decide tomarse la esencia del mundo, sin importarle que era algo muy valioso y que estos hombres ya no tenían más. Pero por fortuna, sí la había ayudado a recuperar energía mágica. Entonces Saibi le dice a Gyuta que reúna a todos, porque ya iban a activar el círculo mágico. Pero en el campo de batalla, los demonios estaban siendo superados, y Kiber, muy molesto, le lanza un ataque al Madara, pero este ser solo se limita a desviarlo con su mano, como si no fuera nada. Pero por desgracia, ahora el ataque se dirigía a la base, y al ver esto, Saibi activa su magia de barrera máxima para proteger a toda la base, y nos muestran que Gyuta salió volando por la explosión, pero Saibi logró salvar a todos en la base de milagro, pero ya no le quedaba magia para activar el círculo, lo cual significaba que sería su fin, y nos muestran que Basutsu se estaba saliendo de la base para después contemplar el show de luces y destrucción. Pero Pané aprovecha que la puerta estaba abierta para ir a buscar a Hollow, y este al verlo le dice que no debería estar en un lugar tan peligroso. Pero Pané había venido a advertirle sobre un peligro enorme que se estaba acercando. Pero Hollow no entendía de qué estaba hablando, para después tomar a Pané y esquivar un ataque del Madara, que estaba luchando con los demonios, y este les pregunta si ya estaban cansados. Pero entonces, otro Madara le dice que deje de perder el tiempo, a lo cual este Madara saca del corazón, que estaba en su pecho, un dispositivo, el cual mandaba una señal. Pero entonces Kiber, muy molesto, le menciona que la batalla aún no terminaba, pero de pronto una nave gigantesca baja de entre las nubes, y el Madara solo se limita a decirles que son unos seres ignorantes. Entonces, Sua menciona que era el fin para todos, porque esa era su nave nodriza, y en ese momento, Kiber sabe que si no le reportan esto al rey demonio Yachi, no tendrían posibilidades de sobrevivir, y que muy seguramente era un enemigo que podía rivalizar con el gran rey demonio. Pero de pronto la nave comienza a ser destruida por una criatura igual de gigantesca, y ni siquiera los Madaras podían creer lo que estaba pasando, y se trataba de Daikoku-san, el Mega Kaiju, y cuando la nave fue completamente destruida, la cantidad de energía emitida fue tan grande que todos en el mundo la habían percibido. Pero después, los Madaras se preguntaban cómo una criatura de ese tamaño podía moverse por sí sola. Pero entonces, el Madara llamado Pao, que parecía ser el líder de ese grupo, les dice que es un ser vivo muy primitivo y que comparado con su condensador de cuerpo inteligente, no era más que una vulgar criatura gigante. Pero su compañero le pregunta cómo planeaba capturarlo si la nave había sido destruida. Pero Pao se lanza sobre el Mega Kaiju y dice que solo necesita atravesar su cerebro para después golpear a la criatura con todas sus fuerzas. Pero este no logró hacerle nada, para después caer derribado al suelo decepcionando a sus compañeros, y se preguntaban si había algo malo en su visión, porque estaban viendo a Pao incrustado en el suelo. Pero los demonios aprovecharon que los Madaras estaban distraídos para atacarlos. Pero entonces, el Mega Kaiju da un paso, el cual sacude el campo de batalla, y Saibi sabe que a este paso la fortaleza será aplastada, y no sabe qué hacer, porque los magos se habían quedado sin magia y escapar a pie era imposible por el enjambre de demonios que los esperaban afuera. Y regresando al campo de batalla, Hollow encuentra a Yuta debajo de unos escombros, y este le dice a Hollow
que él tomaría el lugar de Saibi para realizar el gran círculo mágico de teletransportación. Pero cuando Gyuta comenzó el hechizo, las heridas de su cuerpo comenzaron a superarlo, y Hollow le pidió que no se exigiera demasiado. Pero entonces, Gyuta le responde que no puede realizar el hechizo por falta de magia, así que se comienzan a resignar. Pero a lo lejos algo se acercaba y se trataba de Kira, el hada ayudante del héroe Ario, y esta pequeña hada le explica a Pane que planeaba darle toda su magia a Yuta para que pudiera hacer el hechizo. Pero Pane trata de detener a Kira porque era un suicidio, y nos explican que el cuerpo de las hadas contenía cristales mágicos de alta densidad y que la magia es el brillo que tenían todas las criaturas mágicas, y que en esos momentos Kira estaba haciendo arder su vida para concederle lo último de su magia a Gyuta. Cuando éste sintió la magia otorgada por el hada, le dijo a Hollow que si no entraba en el círculo mágico, él se quedaría en el campo de batalla. Pero Hollow le dice que entonces él también debería entrar al círculo mágico. Pero Gyuta le cuenta que su hermano era un tipo que nunca se callaba y que siempre presumía que tenía un hermano increíble. Pero Hollow lo interrumpe diciéndole que no es tiempo de hablar de esas cosas, a lo cual Gyuta le responde que no le quedaba mucho tiempo, así que lo dejara terminar para contarle que su hermano es un prodigio entre los magos y que incluso la idea de invocar otros mundos surgió de una magia fallida, y que a pesar que todos a su alrededor estén atrapados en la oscuridad, él brilla con tanta intensidad que impulsa a los demás a no rendirse. Pero cuando Saibi recibió la noticia de que su hermano había sido derrotado por el rey demonio, provocó que todo ese brillo desapareciera, así que le pide a Hollow que sobreviviera y que no volviera a entristecer a su hermano. Y en ese momento Hollow nota que Gyuta tenía clavado un trozo de madera en su costado, así que entiende la determinación de Gyuta y decide retirarse para entrar al círculo que Gyuta estaba por activar, así que todos se apresuran para entrar. Pero la activación del hechizo hizo que un Madara notara que los humanos estaban tramando algo para después atacarlos con un rayo de energía. Pero justo cuando Hollow había llegado a la base, notó el peligroso ataque del Madara. Se lanzó para desviar el ataque, logrando proteger a sus compañeros, pero quedando fuera del círculo mágico. Pero esto era un gran alivio para Hollow, pues ahora sus amigos estaban fuera de peligro, pero no era el único que se había quedado atrás. Resulta que Pakia tampoco había logrado llegar, pero ninguno de los tres sabe a dónde fueron teletransportados, pero solo deseaban que fuera un lugar seguro. Pero en ese momento Basutsu estaba a punto de ser atacado por dos demonios. Entonces, Hollow y Pakia lo rescatan para después gritarle que prestara más atención a su entorno, para después preguntarse si el círculo de teletransportación había tenido algunas fugas y habían más personas que no habían sido teletransportadas. Pero Basutsu les dice que no era necesario revisar, porque él se había salido de la base por su cuenta y que de alguna manera la base se había quedado vacía, a lo cual Hollow le pregunta cómo sabe que no queda nadie, y Basutsu les muestra un dispositivo y le dice que no detecta señales de vida en la base, y entonces comienza a revisar el pulso de los demonios y comienza a absorber el alma de uno que seguía con vida con un artefacto antiguo de su mundo, para después sacar un vehículo que tenía guardado entre sus artilugios y decirle a los demás que él se iba a ir de ese lugar y que si querían ir con él deberían subir rápido a su vehículo. Pero tan pronto se subió Pakia, este aceleró de tal forma que Pakia casi se cae del vehículo. Entonces ambos le reclaman a Basutsu porque no les avisó que debían sujetarse con fuerza. Pero de pronto, una horda de demonios se encontraba enfrente de ellos, pero no les quedó de otra que atravesarlos a la fuerza. Y cuando por fin los habían superado, algo cayó del cielo volteando el vehículo. Pero Pakia se apresuró para detenerlo y evitar que se dañara. Pero lo que había caído del cielo era Kiber, en un estado moribundo. Pero cuando éste reaccionó, lo primero que vio fue a Hollow para después intentar atacarlo. Pero Pakia alcanzó a reaccionar y lo sacó del vehículo de una patada. Pero en el proceso, la flauta con la que había llamado a sus compañeros se había caído y Hollow la había encontrado. Entonces cuando Kiber reaccionó pudo ver cómo el héroe Hollow se estaba alejando. Pero cuando volteó a ver a sus compañeros, vio cómo el Mega Kaiju los aplastó a todos y por su lado, los Madaras lo estaban atacando, pero ni siquiera sus armas le hacían cosquillas. Entonces los Madaras dicen que deben recopilar toda la información posible para lidiar con esa cosa, y que a pesar de que la Tierra era un planeta de clase baja, con ecosistemas débiles, que habían menospreciado, pero por alguna razón
Todo lo que habían visto el día de hoy los había sorprendido, pero entonces Bikuku nota la ausencia de los humanos, porque estos ya no le estaban dando poder mágico, así que decide que la mejor opción era escapar, pero entonces un Madara lo derriba, para después decirle a sus compañeros, Madaras, que esas cosas feas llevaban mucho rato molestando, así que debían eliminarlas rápido, y los demonios, al ver que los 4 generales habían caído, comienzan a escapar, pero entonces Kiber, al ver a sus compañeros siendo masacrados y sin energías para escapar, empieza a caer en la desesperación, y en sus últimos momentos recuerda a Hollow y menciona que siempre lo ha visto para abajo, porque pensaba que era un idiota imprudente, porque peleaba contra amenazas abrumadoras, aún sabiendo que iba a perder, y él no era el único, pues muchos humanos le arrojaban la misma mirada antes de matarlos, y después de 250 años de vida, por fin entendía lo que significaba reunir coraje y que al parecer lo que le entretenía era la imitación humana para después liberar todo su poder, para caer peleando sin antes agradecerle al rey demonio Hachi por todo, pero que ahora todo quedaba en sus manos. Y regresando con Hollow, estos ya se habían alejado del campo de batalla, pero se habían quedado sin combustible. Pero de pronto el Mega Kaiju cambia su dirección y ahora se dirigía hacia ellos, por lo cual comienzan a correr, mientras Hollow se preocupaba por sus amigos y les pide que tengan cuidado, para después mostrarnos que las personas que fueron teletransportadas se encontraban a las afueras de una ciudad del mundo, sin leyes, donde los mismos humanos cometían saqueos y crímenes. Pero entonces Saibi comienza a buscar a Hollow y al no encontrarlo, se preocupa porque los enemigos que se quedaron con él eran muy peligrosos, a lo cual Samun intenta tranquilizarlo, pero ahora lo más importante era establecer una base segura para todos. Pero en ese momento le informan a Saibi que el rey estaba cada vez peor y que la magia curativa se les estaba acabando, y esto no hace más que preocupar a Saibi, y solo esperaba que hubiera algo en el mundo sin leyes que les sirviera. Pero tan pronto llegaron, se quedaron congelados a ver cómo los humanos se estaban atacando entre sí. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Suscríbanse.